Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a la segunda clase en nuestro curso El Sermón Sencillo. Y un anuncio antes de comenzar. Algunos de ustedes me han preguntado qué deben hacer porque hay otro curso del seminario que comienza en 20 minutos más o menos. Y quieren tomar los dos cursos juntos. No hay ningún problema para mí si quieren tomar los dos cursos. Y hay dos opciones. Uno sería, pueden estar aquí el tiempo que pueden, hasta, en Paraguay sería las 9:10, y luego pasar a la otra clase y recuperar lo que no vieron con la grabación. Otra opción sería tomar este curso, por ejemplo, el lunes de forma presencial, y ver la grabación del otro curso del seminario. Y luego el jueves al revés, ¿verdad? Estar presente en el curso del seminario y ver la grabación de este curso. Sería otra opción, lo que ustedes quieran. Con tal de que hagan la tarea y vean las grabaciones y completen el proyecto final, pueden completar con éxito el curso. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con una oración y los objetivos del curso. Primero, los objetivos de esta clase. El tema de hoy es seleccionando el texto. Y primero vamos a comparar las ventajas de sermones textuales a sermones temáticos. Luego vamos a hacer una lista de ventajas de seleccionar textos del leccionario. También, hacia el final de la clase, vamos a evaluar los criterios para seleccionar un texto para tu sermón. Bien, ahora vamos a orar pidiendo que Dios bendiga nuestro tiempo. Querido Señor Jesús, cuando estabas aquí en la tierra en tu ministerio terrenal, predicabas las buenas nuevas que tú eras el cumplimiento de todas las promesas antiguas que Dios dio a su pueblo de enviarles un Salvador. Te damos gracias que nosotros tenemos no solamente esas promesas, sino también tus palabras y las palabras de los apóstoles que contienen ley y evangelio para el fortalecimiento de nuestra fe y para llevar a otros a la fe en ti también. Mientras examinamos todo lo que has dado en tu palabra para nosotros, ayúdanos a ver que todo es útil, pero también ayúdanos a ver y tener la sabiduría de seleccionar un texto que va a suplir las necesidades del pueblo que nos has dado para servir. En tu nombre, Cristo, que te lo pedimos. Amén. Muy bien. Amén. Entonces, vamos a comenzar con la historia bíblica que pedí que leyeran para el día de hoy. Jesús regresa a Nazaret, no su pueblo natal, nació en Belén, ¿verdad? Pero su pueblo de crianza se crió en Nazaret. Después de huir a Egipto, su familia vivió, pero en vez de vivir en el sur, escogieron vivir en el norte, de donde venía María y José. Entonces, volvió y ustedes leyeron la historia. No lo tenemos que volver a leer ahora, pero pueden tener el texto abierto si tienen sus Biblias. Y vamos a contestar esa pregunta que les planteé. ¿A qué texto seleccionó Jesús para el sermón en Nazaret y por qué? En la primera parte, perdón, debía haber una animación ahí. Ya les contesté la primera parte. ¿Qué texto seleccionó Jesús para el sermón en Nazaret? Era Isaías 61, 1 al 2. Él citó esta palabra: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces, la pregunta que hace falta contestar todavía: ¿por qué escogió ese texto? ¿Qué piensan? Excelente. Comience la conversación
Viviana primero y luego Carola. Bueno, yo considero que él había empezado su ministerio en las bodas de Caná, donde hizo su primer milagro, pero él tenía que presentarse a la sinagoga delante del pueblo judío. Entonces, cuando entró a la sinagoga, le dieron el rollo y leyó ese párrafo, esos versículos de Isaías, y él se presentó a sí mismo quién era. Entonces, Mm, creo que escogió el mejor texto que lo representaba a él, que él era el cumplimiento de la promesa que esperaba el pueblo judío. Pero bueno, no fue bien recibido esa, esa proclamación de él, pero sabíamos muy bien que, como cuenta la historia, que él mismo dice que nadie es profeta en su tierra ni en su propia casa, así que así empezó su ministerio. ok, ok, muchas gracias. Carola también levantó su mano. Por favor, Carola. Sí, pastor, bueno, igual que la hermana Vigna, Vigna, Viviana, sí, eh, Viviana. Ujú. sí, Viviana, que ¿por qué? Para dar cumplimiento a la escritura, porque estamos muertos espiritualmente. Ok, ok. Y para mostrar quién es el cumplimiento de esa escritura y se mostraron incrédulos ellos, pero, sí, vamos a hablar más de eso después. Escuchemos ahora de un varón que levantó su mano también. Juan levantó su mano para contestar. También yo quiero intervenir, pero no sé cómo poner mi manita. Ah, ok, Eh, Arturo, primero Juan y luego Arturo y luego tenemos que continuar. Juan, ¿Por qué? Para aplicarlo a sus oyentes. sí, para aplicarlo a sus oyentes. ¿Por qué sus oyentes necesitaban ese texto? Para que creyeran en Jesús y para que fueran salvos. Ok, sí, sí, muy bien. A ver, vamos a escuchar también de Arturo. Arturo, por favor. sí, pastor. Bueno, ese texto era muy importante por varias razones. Uno, era una identificación con la misión profética, es decir, Jesús se identificaba con la misión del profeta Isaías. Después había una declaración de propósito. Jesús declaraba su propósito y misión como el Mesías. Es decir, ahí estaba dando clara idea de a qué había venido y lo estaba haciendo de una manera en la que no se salía de lo que realmente, por ejemplo, en este caso el profeta Isaías había declarado ya hace muchos años y mucho tiempo. Entonces, otra parte importante es que se conectaba con la tradición. Dice, al citar Isaías, Jesús se conectaba con la tradición profética y la expectativa mesiánica del pueblo judío. Otra parte importante que el texto da un mensaje de esperanza, habla de un mensaje de esperanza y liberación para los marginados y oprimidos, ahí lo dice el texto que le escogió. Y una parte muy importante es que se inaugura el ministerio de Jesús, es decir, con este texto está estableciendo su autoridad y credibilidad como el Mesías prometido. Sí. Eso es Oh, lo que yo pude investigar. respuesta muy completa. Muchas gracias. Vamos a continuar. Y perdonen que no todos pueden participar en esta clase. Vamos a hacer algo de trabajo en grupos pequeños en el futuro y van a poder todos participar. Nadie mencionó, hay un detalle muy importante en este texto. Los de Nazaret recuerdan, ellos conocían a Jesús desde su niñez y piensen en cómo eso habría afectado a ese pueblo. Conocían a Jesús desde su niñez. Tal vez notaban que había algunos aspectos muy extraños de su niñez, diferentes que otros niños, pero viéndolo crecer de un niño hacia un adulto, ¿qué van a pensar de Jesús? Él es un ser humano. Y eso se nota en lo que ellos dicen después que Jesús comienza su prédica y todos están maravillados, pero dicen, ¿no es este el hijo de José? En los otros evangelios dicen, ¿no están aquí sus hermanos y María su madre también? Piensen en lo que no saben que Jesús es más.
que el hijo de José. Tienen esa necesidad de saber que Jesús era mucho más que simplemente un ser mortal, nacido de José. Y nació de José, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba a mostrarles eso Jesús? Él Pastor, y algo, perdón, escogió. Holman, pastor, y algo importante, pastor, un aporte es el siguiente, que en el discurso que hace el Señor, y eso por eso se escandalizaron los judíos, porque él iba a pregonar a pueblo no judío, por eso se escandalizaron ellos, porque ellos pensaron que era solamente para los judíos, y no era para los judíos, es para pueblo extranjero también. Miramos todo Bueno, el contexto de la palabra, realmente, sí, era para judíos, pero era re- también para pregonar apertura a la cárcel, todo lo que el Señor explicó, ¿sí? Entonces, ¿por qué ellos se llenaron de celos? ¿Sí? Porque solamente era para ellos, pastor. sí, sí, gracias. Hay una alusión al hecho de que la mayoría de los judíos iban a rechazar el evangelio y que Dios iba a enviar ese evangelio entonces a los gentiles. En realidad, Jesús, casi todo su ministerio era entre los judíos, pero ya después, sí envía a sus discípulos a todas las naciones. Pero voy a continuar con la presentación. Él escogió entonces un texto para suplir esa necesidad. Tenían que saber que él no era solamente un ser humano, era el Mesías prometido. Así que su prédica, su sermón se basó en un texto que explicaba la vida de Cristo como el cumplimiento de esa promesa sobre el Salvador. El Espíritu Santo acaba de descender sobre él en su bautismo. Así comienza el texto. El Espíritu del Señor está sobre mí. Habla de él haciendo milagros y también pronunciando las buenas nuevas del favor de Dios. Eso es lo que estaba haciendo en su ministerio terrenal. Um, Básicamente su punto era profecía, cumplimiento, ¿verdad? Entonces quedó muy claro a todos los presentes que él estaba diciendo, yo soy su Salvador, no soy solamente el hijo de José, soy su Salvador. Y vemos la reacción de la gente. Se enojaron mucho a esa parte de la prédica de Jesús y también porque él notó la incredulidad en sus corazones y que iban a pedir milagros como comprobantes. Él decía, no, no, un profeta nunca es aceptado en su propio pueblo, y ellos trataban de matarlo. Bueno, vamos a regresar a ese punto, la importancia de pensar en la necesidad espiritual de la gente cuando escogemos un texto un poco más adelante en esta misma clase. Pero bueno, vamos a continuar entonces hablando de un sermón textual o un sermón temático. Um, en la última lección, ustedes aprendieron que el predicador tiene el papel de un embajador de Cristo. Entonces, no inventamos nuestro propio mensaje para compartir con las personas, a los oyentes. Más bien, nos limitamos a lo que la Biblia dice. Entonces, un mensaje, un sermón tiene que ser bíblico. Somos voceros, no más, no los que inventamos el mensaje. Esa es una regla bíblica de la predicación. Pero la forma del sermón, ahí no hay regla bíblica. Tenemos libertad. Y en esa libertad podemos escoger qué organización, qué estilo vamos a dar a nuestros sermones bíblicos. Y tenemos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento. El sermón de Jesús en Nazaret era un sermón textual, o sea, se basaba en un texto. Y de ese texto él explicaba y aplicaba la verdad a sus oyentes. Tenemos otros ejemplos de sermones que son más temáticos. Se enfocan en un tema y tal vez citan varios versículos bíblicos respaldando ese tema principal. Un ejemplo de eso sería como el sermón de Pedro el día de Pentecostés. Su
punto principal era este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó y lo ha hecho Señor y Salvador. Pero él citó varios versículos en su sermón. Citó la profecía de Joel sobre el Espíritu Santo, citó a varios salmos diferentes para respaldar ese tema. Entonces, tenemos todavía hoy en día esos dos tipos de sermón y hay otros, pero vamos a evaluar un poco las diferencias entre esos dos. Entonces, para dejar en claro, en un sermón temático, el predicador decide lo que es el tema o la meta, el propósito de su prédica. Y luego busca textos bíblicos para apoyarlo. Y no tiene que limitarse a un solo texto, puede usar muchos textos diferentes para apoyo y para formar la prédica. O sea, va a ser bíblico, obviamente, pero no se enfoca en un solo texto. Más bien, un sermón textual comienza con un texto único. Y con texto, ustedes leyeron una definición de eso, es unos versículos que están unidos en pensamiento y comparten un tema en común. Pueden pensar en una unidad de pensamiento dentro de un capítulo. Y luego, a base de ese texto, se desarrolla el tema y el propósito del sermón. Y se pueden utilizar otros pensamientos bíblicos, citar otros versículos bíblicos, pero solo cuando es necesario. En un sermón textual, el enfoque y los límites principales son el texto. Vamos a profundizar sobre estos versículos y solo cuando sea necesario traer otros pensamientos de otras partes de la Biblia. Bien, entonces una de sus preguntas era, ¿cuáles son las ventajas de desarrollar un sermón a base de un texto específico de la Biblia? O sea, los dos métodos son permitidos, un sermón textual, un sermón temático, pero vemos que hay ciertas ventajas que tiene enfocarnos en un solo texto en un sermón. Y ustedes voy a dividirles en grupos pequeños para que puedan hablar allí y contestar esto y participar todos. A ver. Un momento. Se ha aumentado el número de estudiantes. Tengo que rehacer los grupos. Ya está. Pasen por favor a sus grupos pequeños. Y esto es parte de lo que les dieron en tarea para hoy. ¿Cuáles son las ventajas de desarrollar un sermón a base de un texto específico de la Biblia? Pasen a sus grupos pequeños para conversar sobre eso, por favor. Ok, gracias por sus conversaciones en los grupos pequeños. Yo voy a dar un resumen de las ventajas que yo veo y también del documento que les dieron de hacer un sermón sobre un texto específico de la Biblia. Si ustedes tienen algo que agregar, también pueden agregarlo en el chat y voy a revisar el chat después de terminar este resumen también. Entonces, primero, un texto provee una parte manejable de la totalidad de las escrituras. O sea, pone un límite natural en lo que se debe incluir en el sermón y no. Y si uno decide predicar sobre un tema, también eso es limitar, pero lo que pasa, por ejemplo, si uno quiere hacer un sermón sobre el tema del matrimonio, todavía está muy amplio ese tema. Y lo que podría suceder en un sermón así podría ser muy largo. También, en vez de tener un enfoque singular, podría tener varios enfoques que confunde a la gente. Además, si uno va a tratar todo ese tema bien, tiene que citar muchos diferentes versículos bíblicos sin mucho tiempo para explicar su contexto. Probablemente va a ser un tratado un poco superficial de ese tema. Y está bien, a veces hay necesidad de eso y no hay problema. Pero con un texto específico
uno puede, tiene algo manejable, algo con que puede trabajar y tiene un enfoque más singular. Ese es el otro punto, que tener un texto limitado para el sermón permite profundización y contexto. O sea, si uno está recopilando muchos diferentes textos para su sermón temático, entonces no tiene tal vez tiempo de estudiar bien todos esos textos en sus contextos para profundizarlo. Tampoco va a tener mucho tiempo para explicar todo eso en su sermón. Entonces podría resultar un poco superficial el tratado del tema por esa razón. Más bien, cuando se enfoca en un solo texto, se puede profundizar en lo que Dios está diciendo en esas palabras. Otro punto, otra ventaja de tener un sermón textual, ayuda a tener un enfoque singular y bíblico. En cuanto a esto, y vamos a hablar de el propósito de un texto en toda otra clase, vamos a pasar enfocándonos en ese tema. Pero un sermón temático puede tener demasiada información para tener un enfoque singular y memorable, un propósito único y distinto. En cambio, un sermón que se basa en un texto bíblico, el texto mismo va a limitar el enfoque. Vamos a preguntar de los versículos, ¿qué está diciendo Dios en estas palabras que le inspiró? Y eso nos ayuda a tener un enfoque más singular. También deja en claro para los oyentes que estamos comunicando la palabra de Dios, no nuestras propias opiniones. Cuando citamos versículos de prueba de muchas partes diferentes de la Biblia, uno puede llegar a tener la idea de que el pastor simplemente está citando la Biblia a su gusto para convencernos de sus propias opiniones sobre Dios. Más bien, cuando decimos, este es nuestro texto y vamos a ver lo que Dios dice por medio de él. Eso deja en claro, ok, él está simplemente comunicando, explicando, aplicando la verdad que está escrita en ese texto. Entonces, es más claro en un sermón textual que estamos simplemente diciendo, esto es lo que dice Dios, no es mi opinión. También ofrece una variedad en la predicación. Una variedad en la predicación. ¿Por qué? Porque diferentes textos, por ejemplo, los del Antiguo o Nuevo Testamento, de historia, profecía, poesía, parábola, todos esos textos, cuando un sermón es textual, van a dar colores diferentes al sermón mismo. Mientras en sermones temáticos, el ritmo y la predicación puede parecer muy repetitivo semana tras semana, porque la organización viene del predicador, no del texto. El color viene del predicador, no del texto. En cambio, cuando basamos un sermón en el texto da la organización, el texto da el color. Y así vamos a tener los múltiples colores de toda la Biblia a lo largo de un tiempo de predicar. Ok, muchas gracias. Voy a revisar el chat. Gracias por sus aportes ahí. Vamos a ver. Ok, sí, no permite la desinformación, César dijo. Es único y contundente, sí. Este, aunque un predicador puede basar su sermón en un texto y interpretarlo mal para su gente, eso sí también sucede. Hay menos posibilidad de que la gente se desinformen cuando estamos solo enfocándonos en un texto bíblico, no en varias partes de la Biblia, en un sermón temático, ¿verdad? Sí, y también Camilo aportó por qué el leccionario tiene ventajas. Esa va a ser otra pregunta un poco más adelante en la clase. Bien, entonces la pregunta que surge es, ¿qué debemos hacer? Escoger un texto a base de una necesidad que vemos en la gente que están escuchando. O
dejar que el texto identifique la necesidad. Y yo voy a proponer que necesitamos un poco de los dos. Escoger un texto a base de una necesidad. En la clase pasada definimos un sermón como traer al pueblo de Dios a una confrontación con el Dios vivo, para que con la ley y el evangelio nos sacia nuestras necesidades espirituales. Así que un predicador podría preguntarse cada semana, ¿qué necesidad espiritual tiene mi grupo? Y luego, ¿qué texto puedo utilizar para suplir esa necesidad? Y está bien, no es malo, no es un pecado eso, pero tiene algunas debilidades. Primero, es más trabajo tener que buscar un texto adecuado cada semana de toda la Biblia. Segundo, nosotros no siempre percibimos correctamente necesidades espirituales. A veces sí, a veces son problemas del corazón que no vemos por fuera. También no percibimos las necesidades espirituales de todos. Si nos enfocamos solo en eso, o sea, tienen esta necesidad y voy a escoger este texto para suplir su necesidad, puede haber miembros que semana tras semana sus necesidades no están satisfechas porque no percibimos lo que necesitan. Pero la buena noticia es que Dios inspiró toda su palabra para suplir todas nuestras necesidades espirituales. Entonces, en vez de escoger un texto a base de una necesidad siempre, sería bueno incluir una gran variedad de textos para suplir una gran variedad de necesidades que el pueblo de Dios puede tener. A veces nosotros ni reconocemos nuestra propia necesidad espiritual bien. Entonces, dejar que hay una variedad de textos para que Dios, el Espíritu Santo, supla una variedad de necesidades, aun las que no estamos percibiendo, tiene una ventaja, es una decisión sabia. Otra cosa, si escogemos un texto a base de una necesidad siempre, un predicador podría caer en escoger y predicar demasiado en unos temas, llegar a ser repetitivo del púlpito, aunque él considera importantes, y ignorando otros temas que realmente también son importantes por esas decisiones que está tomando. Entonces, en conclusión, contestando estas preguntas, uno debe ser balanceado, o sea, tener un balance. Dios suple toda necesidad espiritual en su palabra entera, enteramente capacitada para toda buena obra, dice sobre la palabra. Entonces, Dios suple toda necesidad espiritual con toda su palabra. Exponer a la gente a una variedad de textos de diversas partes de la Biblia y sobre diversos temas a lo largo de un año, dejando que los textos identifiquen la necesidad, dará el Espíritu Santo la oportunidad de dirigirse a un amplio cuidado espiritual para el pueblo de Dios. Entonces, esta última parte lo voy a explicar un poco también. Dejar que el texto identifique la necesidad. Dentro de un texto siempre vamos a poder identificar ley. El mensaje de la ley que hace nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Pero hay una ley específica para el texto. Entonces va a dirigirse a un pecado particular o más que uno, a una necesidad o más en particular. Así que tener una variedad de textos, dejando que los textos identifiquen la necesidad y compartiendo esa necesidad y el evangelio que la suple, es lo que recomendamos. Sin embargo, puede haber ocasiones especiales cuando decidimos que no. Sería mejor hacer esto. Y les puedo dar un ejemplo de mi propio ministerio. Pasé 7 años desarrollando sermones en una congregación pequeña en Houston, Texas, una congregación bilingüe. Y yo solía utilizar el leccionario dejando que el texto identifique la necesidad. Y no les puedo decir cuántas veces
después de un sermón, un miembro se acercaba y me decía, esto era justo lo que necesitaba escuchar. No sabía yo mientras desarrollaba, pero Dios sabía que esa necesidad tenía esa persona y la suplió con el texto que estaba asignado para ese domingo. Pero había ciertas ocasiones cuando yo decidí, hay una necesidad más amplia de todos los que están aquí hoy y es muy obvia y voy a escoger un texto que no es parte del leccionario para poder suplir esa necesidad. El ejemplo concreto que les puedo dar es en 2018, y tal vez Héctor Medellín recuerda esto porque él vive cerca de donde vivía yo. En el 2018 o 17 fue Héctor, el huracán Harvey. Ahora se me olvida el año. De todas formas, pasó un gran huracán en la ciudad en donde vivía y era impresionante la destrucción. Cayó dentro de 3 días más que 1 metro de lluvia, 1 metro entero de agua cayó en esta ciudad. Entonces, muchas personas tenían sus casas destruidas. Muchos vivían 3 días encerradas en sus casas en miedo. Todos estábamos pensando de lo mismo. Y los textos del leccionario, que eran muy buenos, y podría haber escogido uno de ellos para edificar al pueblo de Dios, pero no se dirigían mucho a esa situación. Entonces, ese domingo yo dije, voy a escoger otro texto. Y creo que escogí Jesús calmando la tormenta o algo así, para usar esa historia y mostrar que aún en tiempos así, con destrucción a nuestro alrededor, tenemos un Salvador que nos está acompañando, no nos va a dejar, darles consuelo y paz con ese mensaje. Así que eso es lo que estamos recomendándoles en este curso. Tenemos libertad, no hay ninguna regla sobre cómo escoger un texto, pero sí vemos sabiduría en sí, lo que acabo de explicar. Y eso nos trae también al leccionario, ya lo mencioné, como una buena forma de proveer una gran variedad de textos para el pueblo de Dios. Un detalle interesante de la historia al comienzo, la historia de Jesús predicando en Nazaret. ¿Ustedes se dieron cuenta que esa historia no dice que Jesús pidió el rollo de Isaías? Simplemente se lo entregaron. Y no dice que él escogió ese texto. O sea, a lo mejor la pregunta antes fue un poco, puede ser que él lo escogió, pero también puede ser que él buscó y encontró el texto que era asignado para ese sábado y lo usó como su sermón. Esa fue una costumbre de algunas sinagogas en tiempos de Jesús y de hecho se desarrolló antes de los días de Jesús en el cautiverio en Babilonia. Tenían una costumbre de leer en textos separados todos los primeros 5 libros de nuestra Biblia, el Torá, los libros de Moisés. Y eso, leyéndolo sábado por sábado en textos pequeños, les duró como 3 años y medio. Tenían un ciclo de 3 años y medio para, en ese tiempo, los que venían iban a escuchar todos los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis a Deuteronomio, los libros de Moisés. Pero tenían otra lectura también de los profetas. Entonces, esa lectura, a veces los que decidían en la sinagoga, los administradores, escogían un texto de los profetas que coordinaba con el texto de los libros de Moisés. Un ejemplo que leí es, encontraron, por ejemplo, con la lectura de la creación, la primera lectura sobre Dios creando el mundo. Escogieron una lectura del profeta Isaías que coordinaba con eso. La lectura era en Isaías, donde Dios promete hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. O sea, leían sobre lo que Dios hizo en el pasado y luego leían de los profetas, qué va a hacer Dios en el futuro, algo que
tenía un tema similar para ayudar al pueblo de Dios a crecer. Y no nos debe sorprender entonces que en la iglesia temprana, Jesús y los apóstoles, había muchos creyentes judíos y se tenían esa costumbre en las sinagogas de tener lecturas de partes diferentes de la Biblia, pero que compartían un tema común a lo largo de un ciclo de 3 años y medio, que iban a implementar algo semejante poco después. Y eso es lo que sucedió. Muy temprano en la historia de la iglesia, empezaban a asignar lecturas de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a ciertos domingos. Y luego coordinaban otras lecturas de otras partes de la Biblia a esas lecturas de los evangelios. Y así llegamos a tener, a través de mucho desarrollo y mucha otra historia, lo que es el leccionario. Entonces, voy a mostrarles en este momento el documento que les envié. Este es un leccionario que está en uso en nuestras iglesias en Estados Unidos y en otras partes del mundo. También es muy semejante a los leccionarios que se utilizan en otras denominaciones porque se basan en leccionarios históricos de la iglesia, pero hay diferencias entre cada uno. A ver, un momento. Aquí está. Este es el documento que compartí con ustedes. Como pueden ver, aquí en el documento dice año B. Hay 3 años, 3 ciclos de un año en este leccionario. Y tenemos una vista de lo que se hace. Durante el año eclesiástico hay 2 partes de cada año eclesiástico. En la primera parte se enfoca en los eventos de la vida de Jesús. Adviento se enfoca en el ministerio de Juan el Bautista, preparando el camino para Jesús. Navidad celebra el hecho de que el Verbo se hizo carne y para nuestra salvación. Epifanía, ahí aprendemos sobre el bautismo de Jesús, sus primeros milagros y enseñanzas durante su ministerio terrenal. La Cuaresma se enfoca en los eventos que condujeron y también el sufrimiento y la muerte de Cristo para nuestra salvación. Luego hay 6 domingos de Pascua, donde nos enfocamos en la resurrección de Cristo y su significado para nuestras vidas. Y luego se celebra la venida del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo al cielo. Y ahí pasamos a la otra mitad del año eclesiástico. Se llama la temporada de Pentecostés y es más largo que las otras temporadas, es casi la mitad del año. Y ahí el enfoque es más bien en la vida del discípulo. Todavía estamos escuchando sobre las enseñanzas de Jesús y los hechos de Jesús y todo eso, pero el enfoque es más en qué hace el Espíritu Santo con ese mensaje en nuestros corazones y nuestras vidas. Por eso su color en este documento es verde. Ahora, 3 años y cada uno se enfoca en un evangelio diferente. Año A, las lecturas de los evangelios son de Mateo, principalmente. El año B, como pueden ver acá, el Santo Evangelio es de Marcos, la mayoría del tiempo. Y el año C, de Lucas. Y luego hay lecturas de Juan y su Evangelio en todos los 3 años. Pero así, a lo largo de 3 años, la gente escucha la mayoría de lo que dicen los evangelios sobre Cristo. Y para cada domingo hay 2 otras lecturas seleccionadas que coordinan con el Evangelio. Una es de las epístolas, otra es del Antiguo Testamento. Entonces, da un tema central para el culto, porque todos coordinan, todos tienen algo en común, pero también expone a la gente a partes de la Biblia, diferentes partes de la Biblia a lo largo de 3 años.
una gran parte del Antiguo Testamento, una gran parte de las epístolas son textos en esos 3 años. Ok, ahí tenemos entonces el leccionario. ¿Alguna pregunta sobre el leccionario? Sí, Héctor levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Héctor? Sí, yo a veces me doy cuenta que durante el servicio acá, a veces el sermón es basado en la segunda lectura y a veces es en el Evangelio. Eso es opción del pastor, del tema, del día. A ver, ¿puede repetir la pregunta, Héctor? Perdón. Sí, a veces en los servicios el sermón del pastor está basado en la segunda lectura y a veces está basado en el Evangelio. Sí, sí, gracias. Y a veces se basa también en el Antiguo Testamento. No hay ninguna regla. De hecho, el pastor o el predicador puede escoger el texto y vamos a practicar con eso en unos momentos. O sea, un leccionario en libertad uno puede limitarse a esas 3 lecturas para su culto, pero luego tiene la libertad de seleccionar uno de esos textos, preguntando qué más necesita escuchar mi gente. Y vamos a practicar eso en unos momentos más. Martín Aguilar aportó en el chat una pregunta. ¿Es necesario los salmos en las lecturas? De hecho, hay un salmo asignado para cada domingo también, solo no se halla en esta lista. Hay otro documento que les voy a mostrar que tienen esa información, el salmo designado también. ¿Alguna otra pregunta sobre el leccionario? Sí, sí, Viviana, por favor. ¿Se tiene que respetar para las fechas siempre o se puede utilizar que no sea una fecha específica? Los temas, por ejemplo, el segundo Sí, domingo después de Epifanía, ¿se puede utilizar en otro momento que no sea el 14 de enero? sí, se podría. O sea, que en todo esto estamos hablando de lo que vemos como una herramienta útil y también provee un poco de unidad entre nuestras iglesias, pero no es una regla bíblica. Entonces, no se tiene que seguir como si fuera mandato. Creo que la razón por la cual tienen las fechas es porque hay fiestas que se celebran como la Navidad Ah, y la Pascua que se celebran en común entre todas las iglesias cristianas y claro. también en la sociedad en ciertas fechas. Entonces, han puesto que históricamente esas fechas se observan esas fiestas, tienen fechas precisas para las lecciones. Pero sí, En- si uno quiere, tiene libertad en- de aplicar los textos de un domingo en otro domingo. Entonces se podía respetar estas fechas específicas, que es Navidad, Epifanía, Cuaresma y Pascua, y la de Pentecostés se podría variar. Sí, sí, tienen la libertad de variar. Ay, No hay ninguna regla bueno, bíblica sobre esto. bueno, gracias, gracias. Gracias por la pregunta. Juan levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Juan? No es pregunta, es para aportar algo, hermano. Ya llevo tiempo usando el calendario eclesiástico y pues la verdad me ha servido de mucho. Y yo, por ejemplo, siempre comienzo con el Salmo y luego ya las otras lecturas, pero hay que estudiarlas para ver cuál va primero, ¿verdad? Por ejemplo, el Antiguo o el Nuevo Testamento, ¿sí? Y pues a veces sí varía, ¿no? A veces meto primero el Antiguo, a veces primero, pero primero es el Salmo. Luego ya de ahí nos vamos con las otras lecturas. Y sí, me ha servido de mucho y yo se los recomiendo a mis hermanos que lo usen, ¿sí? Y gracias, pastores y Academia Cristo, por darnos este material. La verdad nos quita un peso de encima, porque lo que dijo hace rato es cierto, estar buscando un tema, pues sí, es un poco complicado, pero ya usando el calendario, sí, entonces yo se lo recomiendo.
Gracias por compartir, Juan. Sí, y en muchas de las liturgias que utilizamos, sí hay un orden establecido. Normalmente se lee la lectura del Antiguo Testamento, luego el Salmo, luego el de las epístolas, luego el Evangelio para terminar. Pero, como dije antes, hay libertad, no hay mandato divino sobre ese orden. Entonces, si usted quiere cambiar el orden para ser más lógico para sus oyentes, perfecto, no hay problema para eso. Sí, excelente. Natalie, ¿cuál es su pregunta, Natalie? Señor, una pregunta. Bueno, eh, yo he usado el calendario, el año B hemos tenido 5 cultos de adoración, Ujú. pero a la hora del sermón he usado 2 sermones, inclusive suyos, de los que están en la página de Academia Cristo. A Ujú. la hora, digamos, ya de efectuar un sermón textual, yo puedo escoger ya sea la primera, segunda o el de Evangelio para hacer ese sermón textual, o tiene que ser específicamente del Santo Evangelio. No, no tiene que ser del Santo Evangelio, puede ser de otra lectura también. Y vamos a hablar de eso un poco más. De hecho, su tarea para la Por clase eso, que pero viene va, puedo escoger sí, entonces de la primera o de la segunda lectura. Hay libertad en eso, para para hacer hacer un el sermón sermón. textual. Claro que sí, claro Ah, que sí. muchas gracias. Sí. Ujú. Y si está usando video sermones, todos esos sermones tienen lecciones, o sea, textos que están en el leccionario, pero no siempre del mismo año. Entonces podría buscar el leccionario y encontrar cuáles son las otras lecturas que van con eso y usar esas Sí, lecturas con el sí, texto de la pastor, prédica, gracias. ¿verdad? Ok. Bien, voy a compartirles un recurso más y si tienen más preguntas, por favor, en el chat, no hay ningún problema. Pero un recurso que hemos traducido y ahora va a estar disponible para ustedes también, para ayudarles con el leccionario, es el comentario a los propios, se llama. Los propios son las partes de cada culto que cambian. Es un título oficial para eso. Y las lecturas son algo que cambia. Entonces, tenemos este libro que da la información que estaba en ese leccionario calendario que les compartí, pero también da explicación. Así que vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos el propio 17. Y ahí tiene las fechas también en que se usa. Tiene una introducción con un tema que sugieren para el culto, para unir todos los puntos del culto. Una introducción. Luego también muestra cómo ese tema cabe dentro del tema de la temporada en que está. Tiene los textos del Evangelio, primera lectura, segunda lectura. Tiene el Salmo sugerido también aquí. Y luego tiene una explicación de cada lectura. Y eso puede ayudarles para su tarea, para la clase que viene. Recomiendo utilizar eso cuando están seleccionando su texto para su proyecto final, para el sermón que van a ¿Y desarrollar. dónde podemos adquirir ese libro, pastor? En su grupo chat, justo después de esta clase, lo voy a Mm. publicar allí. Ujú. También No, pero les es, todo el libro, porque a mí sí me interesaría tener el libro. eh, puedo compartir ahí, sí, dos documentos, uno que es todo el libro y uno que son las páginas que van a necesitar para Mm. hacer su proyecto final. Muchas ¿Ok? gracias. No se me olvide Gra- todo el libro. Gracias, Natalie. Sí, también es útil entonces en cuanto a planear el culto entero, porque así uno tiene una idea de este es el tema del culto, ese es el hilo que puede unir todos los textos y escoger himnos, cantos apropiados para ese. También anunciar tal vez el tema del culto antes de comenzarlo. Así que sí, voy a compartir ese documento también con ustedes como una herramienta útil. Pero ahora volvemos
Y ya hemos mencionado, yo creo, en explicar lo que es el leccionario, varios de sus ventajas de usarla, pero podemos volver a esa pregunta. Aquí está. ¿Cuáles son las ventajas de usar un leccionario para seleccionar el texto del sermón? Y aquí pueden participar. Voy a tomar una ventaja de cada participante, pero ¿alguien quiere contestar esto? Fue parte de su tarea. ¿Cuáles son las ventajas de usar un leccionario para seleccionar el texto del sermón? Carola, deme una ventaja, por favor. Bueno, la ventaja que yo vi antes de leer la guía es que libra de la tarea de buscar cada semana tras semana tras semana. Ok, ok. Excelente, muchísimas gracias. Pedro Abel, otra ventaja. Otra ventaja es que es práctico y es rápido. ¿Es qué, perdón? Es rápido y práctico, muy práctico. Rápido y práctico. Excelente. Natalie, otra ventaja. Para mí la mayor ventaja y edificación que se abarca tanto porciones del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. A lo largo de 3 años se expone al pueblo de Dios a muchas partes diferentes de la Biblia. Así van conociendo sus Biblias mejores, también variedad en la predicación. Excelente. Viviana, una ventaja. Por lo que veo, yo creo que veo la ventaja que no sería mi voluntad elegir lo que quiero yo dar, sino que sería un poco más decir, Señor, esto es lo que vos querés que yo hable. Entonces me parece que esa es la ventaja principal para mí entender, que sería basada en la voluntad de Dios. Gracias, Ok. profesor. Entonces, en vez de qué voy a decir yo y luego escoger un texto, es acercar a un texto y decir qué dice Dios por medio de este texto. Excelente, gracias. Héctor, otra ventaja. Perdón, Héctor, ¿no le escuchamos? Levantó su mano, Héctor. Sí, yo lo tomé literal del artículo que mandó. Ujú. Y esta fue la que se me hizo de mayor ventaja, que es que contiene el pensamiento completo, desarrollado de manera que el predicador pueda exponer el sermón de manera íntegra. Excelente, sí, entonces ya ese leccionario, doctorados de teología han seleccionado textos que ya son unidades de pensamiento. Entonces va a tener un enfoque singular cada texto en el leccionario, con aspectos diferentes. Hay muchos sermones diferentes que se pueden desarrollar sobre un texto, pero sí, es más enfocado. Excelente. 2 ventajas más. Primero, Javier Rivas. Javier. Sí, muy buenas noches. Pues según lo que miro, ¿no? Pues lo que información que leí y yo diría pues que una de las ventajas sería primero conservar como ese orden, esa misma línea, el tema del compañerismo, que todos hablemos un mismo lenguaje. Y lo otro es que para nosotros que estamos iniciando en este proceso, nos facilita en cierta manera el trabajo, porque nos los pone todo allí. Lo que tenemos que hacer nosotros es estudiar el tema, ¿sí? Pues como para conocerlo a fondo y ahora sí poder explicarle a las personas, pues, que, con las cuales vamos a compartir el mensaje. Excelente. Sí, otros buenos puntos. Provee una unidad dentro de un compañerismo cuando muchas iglesias están utilizando lo mismo. Como mencionamos, no es regla bíblica. Una iglesia tiene la libertad de hacer otra cosa, pero cuando hay muchas iglesias caminando juntos en esto, se está predicando la misma verdad en cada iglesia en un domingo dado, ¿verdad? Y por último, Martín Aguilar, otra ventaja. Yo veo que buenas tardes a todos, buenas noches al otro lado. Buenas La noches. ventaja que yo veo, una de las ventajas más importantes, bueno, todas son importantes,
pero la que yo vi me gustó mucho porque nos dice que es el desarrollo es poco a poco, es gradual. Nos enseña poco a poco el plan de salvación. El plan de salvación nos lo van entregando en todas las lecturas, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tanto en las profecías, en Salmos y los profetas. Entonces, aquí lo importante es que nos dan el enfoque de la salvación en Cristo Jesús, el enfoque en Cristo. Eso es lo que a mí me parece muy importante. Que todos dan testimonio de él. Excelente, sí, muchas gracias. Bueno, en resumen, entonces, ustedes dieron muy buenas respuestas. Yo resumí así. Ahorra el trabajo de buscar y seleccionar de toda la Biblia. Cuando hay textos designados, uno puede usar uno de ellos a base de lo que necesita escuchar su gente ese día. También da unidad entre el culto y el sermón. Puede ser chocante si el enfoque del culto es completamente diferente que el enfoque del sermón. O sea, sí, un ejemplo muy brusco podría ser, el culto se enfoca en la misericordia de Dios y luego de repente llegamos al sermón y es sobre la ofrenda. Es como que, bueno, hay una conexión ahí, pero es un cambio brusco para la gente y no están esperando eso. Entonces, hay unidad entre el culto y el sermón con las lecturas coordenadas así, ¿verdad? Evita que el predicador sea repetitivo. Cuando estamos escogiendo nuestros propios textos, tratando de suplir las necesidades de la gente, podemos llegar a repetir textos favoritos o tal vez aún escoger los textos más fáciles para nosotros. Y eso no es muy bueno. El leccionario tiene una gran variedad en esos 3 años, 3 ciclos. Entonces evita la repetición. El siguiente iba a ser, no le permite seleccionar solo textos fáciles. También en 3 años expone al predicador y su audiencia a una gran variedad de escrituras. Antiguo Testamento, Salmo, Nuevo Testamento, Evangelios. Y así cubre una gran variedad de necesidades espirituales a lo largo de esos 3 años. Ok. Entonces, les voy a dar un ejemplo de esto y vamos a practicar un poco. Porque si uno decide utilizar el leccionario, todavía tiene que tomar una decisión. Héctor preguntó por qué a veces deciden el evangelio como el sermón, a veces deciden desarrollar el sermón a base de la lectura del Antiguo Testamento. Yo dije, hay libertad. El que desarrolla el sermón puede decidir entre esos textos cuál va a ser la base de su sermón en ese día. Y vamos a hablar en un momento sobre criterios buenos y malos para tomar esa decisión. Pero por el momento podemos usar el ejemplo de Jesús. Él notó una necesidad espiritual y aplicó el texto que fue seleccionado a esa necesidad espiritual. Si tenemos la opción de 3 textos, entonces podemos examinar cada uno y decir, ¿cuál de estos es más apto para suplir la necesidad de mi gente hoy? Y tenemos este ejemplo. Este es el 17º domingo después de Pentecostés, que será no este domingo, sino hasta el otro. Entonces, en ese día hay 3 lecturas. El Evangelio es la historia de Jesús sanando con mucha compasión individualizada a un sordo mudo. O sea, no simplemente dice la palabra y de repente puede escuchar y hablar. Él toma a este hombre aparte de la multitud, toca sus oídos, aplica barra a su boca. Esta persona no puede escuchar ni comunicar. Jesús está comunicando con gestos lo que él va a hacer. Entonces da atención muy particular, compasión muy individual de esta persona y lo sana. Hechos capítulo 3 es otro milagro. Ya después de la ascensión de Jesús, Pedro y Juan van al templo. Ahí encuentran a un cojo que está pidiendo limosnas.
Ellos dicen, oro y plata no tenemos, pero lo que sí tenemos le podemos dar. En el nombre de Jesucristo, levanta, camina. Y el hombre se levanta y no solo camina, corre y brinca alabando a Dios. Y luego ellos utilizan ese milagro para dar un sermón sobre Jesús. La primera lectura es una profecía que Jesús iba a hacer tales cosas en su ministerio terrenal y que Dios va a hacer aún más grandes cambios para el mundo en el fin. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo, gritará de alegría la lengua del mudo, porque brotarán aguas en el desierto, torrentes en el sequedal. Así que pueden ver un hilo en común en todas las lecturas, ¿verdad? En su compasión, Jesús sana y salva, ¿no? Ahora, si están decidiendo cuál de esos textos voy a utilizar para mi sermón ese día, uno debe pensar, pues, que necesita escuchar mi gente. Entonces, ¿cuál texto seleccionarías si estuvieras predicando en lengua de señas a un grupo de sordomudos? ¿Qué piensan? Tal vez ¿no? Para mostrar que Jesús tiene una compasión individual para ellos, conoce su sufrimiento, su necesidad y un día, tal vez no en esta vida, pero en la vida que viene, Él sí va a abrir sus oídos y sus bocas también. Y compartirles en mismo texto, Él ya los ha hecho el milagro más grande, que es abrir sus ojos de fe para poder ver a Cristo como su Salvador eterno. ¿Qué tal si están predicando a un grupo que está viviendo en una situación muy temerosa, con miedo, tal vez hay violencia en el país o mucho crimen? Aquí tenemos un texto que dice, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá a salvarlos. Entonces uno puede enfatizar en ese sermón que aun cuando estamos en una situación muy temerosa, no tenemos que temer, porque Dios ha venido para salvarnos en Cristo y vendrá otra vez para salvarnos de la violencia en este mundo también. ¿Qué tal si está uno predicando a una congregación donde algunos tienen ese trasfondo de teología de la prosperidad y piensan que con escuchar sobre un milagro, Dios les va a conceder su propio milagro, como si fuera una promesa divina que Dios nos va a sanar a todos? Tal vez uno podría escoger uno de estas historias y mostrar primero que Jesús no sanó a todo sordomudo que estaba en el mundo en ese entonces. Tampoco sanó a todo cojo que está en el mundo en ese entonces. Él sí permite eso a veces en la vida de uno para una bendición espiritual. ¿Y cómo era bendición? Pues este sordo mudo, ¿dónde le llevó su enfermedad, su discapacidad? Le llevó por fin a Jesús. Y no solamente fue sanado, fue salvado por medio de la fe en Cristo. Perdonó sus pecados. Entonces era una gran bendición que él tenía esa discapacidad, porque sin eso tal vez nunca hubiera conocido a Jesús. Y uno puede enseñar. Entonces, cuando Dios permite un sufrimiento así, no promete siempre quitarlo en esta vida, pero sí lo va a usar para un bien espiritual y en la vida que viene sí lo va a quitar. Así, unos ejemplos de que uno puede escoger de los textos para un domingo pensando qué necesita más escuchar mi gente. Y hay otros criterios también que uno puede pensar en ese proceso de seleccionar el texto.
Voy a darles ya les di un ejemplo de un criterio bueno. ¿Qué necesita escuchar, mi gente? Un criterio malo, un ejemplo sería, ¿cuál texto es más corto para que sea más trabajo para mí para desarrollar el sermón? Eso sería un motivo malo, un criterio malo en la selección de los textos. ¿Ustedes pueden darme otros ejemplos de criterios buenos y malos para considerar cuando estamos seleccionando un texto del leccionario? ¿Qué piensan? Un criterio bueno para seleccionar el texto es qué necesita escuchar mi gente, qué necesidad espiritual tienen y cuál texto hace mejor trabajo de suplir esa necesidad. Con un criterio malo, un ejemplo sería cuál es más corto para que sea menos trabajo para mí desarrollar el sermón. Pastor, un criterio bueno sería la salvación. Oh, claro, sí, pero podemos aplicar ley y evangelio para obrar fe y fortalecer fe en todo texto, ¿verdad? Entonces, pensando un poco más específicamente, si tenemos que escoger entre estos tres, tal vez uno de los textos tiene una ley y evangelio más claro que los otros. Entonces, eso sí podría ser un criterio bueno. Pensar, pues, ¿cuál explica más claramente la ley y el evangelio para mi gente? Muy bien. También otro criterio. Natalie levantó su mano, por favor. Sí, señor, era para ver, o sea, para ese criterio de ese tópico, yo me puedo guiar por medio de las 4C, que yo le haga acá, digamos, utilizando el calendario, ¿verdad? Y que yo quisiera, con las lecturas correspondientes que hay ahí, que puede ser un poco más trabajo, pero si yo quisiera hacerle a cada lectura el proceso de las 4C y de ahí determine, yo escoja el tópico. Puede hacerse así. Sí, sí, si uno quiere en seleccionar el texto, primero estudiar cada uno con las 4C. Sí, yo creo que lo más importante, si estamos pensando en la necesidad espiritual de la gente, va a ser Ajá, identificar la ley y el evangelio en el texto, ajá, esa parte de los 4C. Y eso te va a ayudar a ver, o sea, la ley identifica un pecado, mi ajá. gente Y el batalla con evangelio, ese pecado. Y sí, entonces, eso sería útil. Ujú. Sí, gracias. gracias. Okay. Luis Bello, por favor, otro criterio bueno o malo para considerar cuando está Eh, uno seleccionando. un criterio malo sería seleccionar un texto para complacer a la congregación. Ok, o evitar otro texto para no ofender a alguien en la Claro, congregación. Mm, exacto. ok, o sea, en vez de buscar el bien espiritual de ellos, buscar su aprobación nomás con el sermón. Eso no pues, sí. Gracias. Excelente. Viviana, otro criterio bueno o malo para seleccionar un texto. Y bueno, algo parecido a lo que le dijo el hermano. Un criterio malo sería predicar lo que el pueblo quiere escuchar y no lo que Dios manda a decir. Mm, Es ok. conformar a todos y dejarlos a todos contentos sería un criterio malo. Y un criterio bueno, que aunque al pueblo no le guste lo que escucha, poder exhortar con amor cuando hay error en la congregación, que Ok. puede ser variado: celos, envidias, falta de amor fraternal. Entonces, yo creo que serían las dos formas, ¿verdad? Sí, sí, Gracias. excelente. Estoy de acuerdo con ese comentario. Escoger un texto a base de lo que quieren escuchar en vez de lo que necesitan escuchar. Eso no sería un buen criterio para seleccionar un texto. Arturo, por favor. Sí, pastor, bueno, sabemos bien que nosotros somos embajadores, como lo hemos venido comentando. Entonces, la emisión de un texto bíblico
es algo que nosotros debemos llevar a cabo con esa profundidad de respeto hacia la palabra de Dios, es decir, no hablar palabra de hombre. Pero me viene a la mente el hecho de que cualquier texto bíblico es hermoso, en mi punto de vista, porque la misma palabra dice que no vuelve vacía. Y nosotros tenemos que tener claro el hecho de que no vamos a convencer a nadie, solamente vamos a dejar la palabra en el auditorio que tengamos, en las personas que nos estén escuchando, y el Espíritu Santo es el que va a trabajar en su voluntad divina lo que corresponda. Entonces, en esta base, yo diría que no habría un texto bueno ni un texto malo, sino que Dios tiene un poder tan extraordinario que ese texto cuando llega a uno para predicar es algo que va a ser de bendición para la gente que lo escucha. Ese es mi comentario, pastor. Claro que sí. Sí, eso es buen criterio que considerar. Aunque tienen tal vez enfoques y detalles diferentes, cada texto tiene ese poder de Dios para llamar al arrepentimiento y producir fe en Cristo en el corazón, porque eso es cierto sobre toda la palabra de Dios. Gracias por compartir ese recordatorio. Pedro Abel levantó su mano. ¿Puede pensar en otro criterio bueno o malo en seleccionar un texto? Sí, em, am, yo considero que el tiempo, el tiempo que se utiliza eh, para dar a conocer la palabra. Bueno, a ver, me organizo más bien. Nunca he estado muy claro el tiempo, ¿no? Generalmente es, eh, si es 10 minutos, 15 minutos, el tiempo Ah, apropiado o para, sea, usted refiere al tiempo que se requiere para preparar el sermón. exacto, sí, ¿no? Entonces, siempre he tenido esa duda si eso es bueno o es malo. No, no sé, aprovechando ahora la pregunta que estamos hablando, me gustaría su orientación. Sí, sí, bueno, puede ser bueno y puede ser malo. Si uno está considerando cuánto tiempo me va a costar preparar un sermón a base de este texto en comparación con otro. Puede ser bueno en este sentido. Hay semanas, y ustedes bien conocen esto, en nuestro ministerio cuando Dios simplemente derrama hasta el abordar en nuestras copas demasiado que hacer. Y en una semana así, cuando honestamente uno tiene limitaciones de tiempo y hay tres textos y uno, el predicador conoce mejor que los otros dos y piensa, no me va a costar tanto tiempo. Tal vez, honestamente, por cuestiones de tiempo puede escoger ese y no sería malo. Lo que sí sería malo, y si no es por una honesta cuestión de tiempo, sino cuando es por pereza que uno lo hace. Ese me va a costar más tiempo, entonces prefiero este mejor. No, también, tengamos el tiempo que tengamos, vamos a querer dar todo el tiempo que podamos al estudio del texto. Y eso será el enfoque de la clase que viene el lunes. Pero sí, gracias por compartir, eso nos ayuda a evaluar. Otro ejemplo de un criterio que puede ser bueno o malo, uno puede entre los tres textos decir, ¿cuál más me llama la atención? ¿Cuál más me gusta? Y puede ser bueno si estamos haciendo esa pregunta pensando en la gente. Si me llama más la atención esta, entonces les va a interesar más un sermón basado en este texto. Pero si estamos preguntándolo simplemente por gusto, eso está mal. Eso está mal, ¿verdad? Más importante que cuál me gusta más es cuál más necesitan ellos escuchar. Pero también levantó su mano Benjamín. ¿Tiene otro criterio que puede considerarse mientras escogemos un texto en el seleccionar de un texto? Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Gracias. Bueno, es de gran bendición escucharlos, comentarios de todo. Y el Señor, su palabra es muy claro. La iglesia primitiva
una gran No le bendición. oímos bien, hermano. Lo escuchamos bien al principio, pero ya no. ¿Cómo me escuchan ahora, por favor? Hola, Ahora sí. hola. Bueno, voy a resumir. Cristo en su palabra, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, palabra de Dios nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todos los comentarios en esta hermosa clase, gloria a Dios, todos los días. Gracias. En el momento en que quiero intervenir mi pensamiento así sea utilizando el método de las 4C, de inmediato caigo en un error. Y el Señor me lo ha enseñado. ¿De qué manera? Iniciando mi día con fe, y cuando sea un método de las 4C, un sermón, le pido humildemente su orientación para hacerlo, que su mensaje llegue puro a los escuchas. Entonces, hermanos, no considero que no es obras. La confianza en Ok. el Señor y en su palabra nos dará bendición. Ok, sí, sí, gracias. Recordar que cualquier de los tres textos, siendo la palabra de Dios, van a ser útil para esos propósitos que Dios ha dado para su palabra. Y eso es bueno también. Uno no puede cometer un error cuando está seleccionando un texto. Cualquier de los tres, Dios lo va a utilizar para el bien espiritual de la gente. Eso es bueno recordar también. Estoy de acuerdo. Muy bien. Unos ejemplos más rapidito antes de terminar. A veces se puede preguntar también si ya estudiaron uno de los textos, pero no conocen el otro. Uno puede pensar, sería bueno que conozcan esta parte de la Biblia también y desarrollar el sermón a base de ese texto en vez del otro que tal vez ya ha sido predicado varias veces. Exponerles a nuevas partes de las escrituras sería un buen un criterio para considerar. Estás pensando en el bien de los oyentes, ¿no? Y hay otros también, pero vamos a concluir esta parte de la clase y les voy a explicar un poco sobre su tarea. Su tarea, y expliqué al principio de la clase, vamos a ir ayudándoles a armar sus proyectos finales poco a poco a lo largo de este curso. El primer paso va a ser seleccionar un texto. Y yo les estoy dando los domingos en este mismo calendario eclesiástico que compartí, los domingos de octubre de este año, como las opciones. Entonces pueden escoger un domingo y luego de las lecturas para ese domingo escoger un texto utilizando los criterios que hemos hablado para seleccionar el texto que va a utilizar para desarrollar su sermón más adelante en este curso. Unas notas. Primero, escoge los domingos de octubre de este año porque algunos de ustedes tienen grupos y a lo mejor necesitan un mensaje para esos domingos. Esto les va a ayudar en su trabajo de dar un sermón al grupo. Otra razón con la cual escogí estos domingos, perdón, no, otro comentario sobre esto. Recomiendo que el que está en rojo, que no lo utilicen. Ese es para una fiesta de la Reforma que se suele celebrar en las fechas de la Reforma, octubre 31. Recomiendo que se mantengan en lo que es verde de los domingos de octubre. Y otra recomendación, ustedes pueden utilizar para seleccionar su texto el comentario a los propios. Eso es el documento que voy a publicar en el grupo chat, que da un breve resumen de cada lectura y cómo cabe dentro del enfoque del día del culto. Doy esta recomendación de usar uno de los evangelios o una historia del Antiguo Testamento. Y enfatizo ahí historia, una narrativa. Por la sencilla razón, porque muchas veces
los que están estudiando homilética comienzan ahí. ¿Por qué? Porque una historia muchas veces es más fácil de desarrollar un sermón que una profecía o poesía como los salmos. También porque en los evangelios se demuestra claramente las obras y las palabras de Cristo. Así que es un poco más obvio el evangelio, las buenas noticias en esos textos. Dicho eso, si uno de ustedes decide y quiere utilizar otro de los textos, no hay ningún problema. Esta no es una regla, es solamente una recomendación de mi propia experiencia también. En nuestro seminario en Estados Unidos, el primer sermón siempre es de uno de los evangelios. Así comenzamos. Entonces, pueden hacer eso y van a escribir por qué seleccionaron ese texto. Pensando en los criterios que hablamos hace unos minutos, ¿por qué seleccionaste ese texto? Ese trabajo no me lo tienen que enviar ahora mismo. Pido que lo hagan antes de la siguiente clase y que lo guarden en un documento, porque hay más cosas que van a agregar a ese documento en el futuro. Y luego a un punto en medio del curso, sí les voy a pedir que me envíen fotos o ese documento si está en documento Word. Así que eso va a ser parte de su tarea para el lunes. Van a seleccionar un texto de estos domingos del año eclesiástico. Recomiendo el Evangelio, pero si quieren usar una historia, una narrativa del Antiguo Testamento, bien pueden hacer eso también. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esta parte de su tarea para el lunes? Ahora sí veo algunas preguntas. Viviana, ¿cuál es su Disculpa, pregunta? una preguntita. Entonces podemos seleccionar entonces una historia o un evangelio y poner por qué seleccionamos esa historia o ese evangelio para hacer el sermón. ¿Entendí bien? Nada más que eso. Nada No le más tenemos que que eso. aplicar nada más. Perfecto. Sí, Gracias, y profesor. les puedo ayudar. Si van a escoger una historia del Antiguo Testamento, sería uno de estos dos, porque esos sí son historias. En Sí, cambio, eso ya, Isaías es profecía, Jeremías también profecía. es profecía. Sí. Entonces, recomiendo o los evangelios o uno de estos, pero si uno quiere el reto de comenzar con un texto un poco más complicado, bien pueden también. Ok, Juan, ¿cuál es su pregunta? Buenísimo. Un ejemplo, hermano, yo escojo Génesis 2, 18, 25 y nada más me enfoco ahí en eso. Sí. Y luego dice escribir, ¿por qué seleccioné ese texto? Pues porque la iglesia, un ejemplo en la historia, pues habla de temor o de envidia o de rencor o de resentimiento. Por eso lo escogí. Es un ejemplo. No sé si esté yo bien o estoy yo Sí, mal. sí, eso sería un buen ejemplo, porque este texto tiene como su ley el pecado de la envidia, y ese es un pecado que es común en la vida de mi gente. De hecho, Génesis 2, 18 al 25, si no me equivoco, es la institución del matrimonio. Entonces, si uno dice, hay muchos problemas matrimoniales en mi congregación, podría escoger ese texto por esa razón. Sí. Ujú. Gracias. Lorena levantó su mano. Disculpa, profesor, ¿estas tareas tenemos que mandarlas a su privado? No, todavía no. Deben hacerlo y guardarlo porque van a agregar otras tareas a ese documento y les voy a ir indicando cómo y qué. Y luego en unas 4 o 5 lecciones más, sí voy a pedir el documento entero. Ujú. Está bien, gracias, profesor. Muy amable. Gracias a usted por preguntar. César, ¿cuál es su pregunta, César? Profe, no es tanto la pregunta, es el criterio malo, diría yo, que podría ser cuando, si uno dice, bueno, toda la palabra es la palabra de Dios, toda la escritura es palabra de Dios, entonces escojo
así, al azar, porque es palabra de Dios. Eso es un criterio malo, veo yo, pastor. No, yo creo que ese es el criterio principal, reconocer que es la palabra de Dios. Solo que eso lo estamos tomando, para fines de esta tarea, estamos tomando eso por dado, que todos ustedes confían que todas esas lecturas son la palabra de Dios. Entonces, Sí, buscamos, sí. Profesor, ok. disculpe, Pastor Abraham, en la pregunta de escribir por qué seleccionó uno el texto, puede haber más de una razón. Claro, Ah, claro. bueno, perfecto, gracias. Sí, voy a dar un ejemplo, ¿ok? Siguiendo el ejemplo de, aquí tenemos la institución del matrimonio. Este texto habla del amor en un matrimonio, que es como el amor que Cristo tiene para la iglesia. Uno podría, por ejemplo, decir, entre estos tres textos que todos hablan del matrimonio de algún sentido, yo voy a escoger esta porque más claramente muestra la voluntad de Dios para el matrimonio, y eso es lo que mi gente necesita escuchar. Y podría agregar otra razón, ¿verdad? Porque esta es una historia que no conocen, no saben que fue Dios que instituyó el matrimonio. Yo quiero mostrarles eso con mi sermón. También podría ser una buena razón. Sí, sí, Gracias. ok. Gracias a usted. Muy bien. Y sí, en contestar esa segunda parte, solo editar los criterios malos no tengo miedo que ustedes caigan en eso, porque este texto es más corto, así es menos trabajo para mí. No, piensen en criterios más agradables a Dios que eso. Bien, vamos a terminar. Gracias por los 10 minutos extra de tiempo. Vamos a terminar la clase allí. Voy a publicar esto, también el comentario a los propios y la otra parte de tu tarea para el lunes, un poco más tarde esta noche o tal vez mañana por la mañana. Vamos a terminar con oración. Y el libro, profesor, de ese, pero el libro. Ya dije eso. Sí, gracias, Gracias. Natalie. Terminamos con oración. Señor Jesucristo, pedimos tu bendición sobre la palabra que estudiamos hoy y también sobre el privilegio que sabemos que es compartir esa palabra con otras personas. Mientras vamos seleccionando el texto para desarrollar nuestro sermón, que nos ayudes a confiar que no hay una selección incorrecta, porque todas son tu palabra y tu palabra siempre es poderosa y útil para la gente. Pero sí ayúdanos a considerar las necesidades de nuestra gente y tomar en cuenta eso mientras estamos seleccionando nuestro texto, para que nuestros sermones sean de más provecho espiritual para la gente que está escuchándolo. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. 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 Amén, pastor. Amén. Amén, Amén. pastor. Amén. Amén. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, hermano.